Hebreos 1, aleluya. Voy a pedir ahí al ministro del piano, acompáñeme ahí en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a predicar juntos, aleluya. Hebreos 1, leeremos del 1 al 4, aleluya. Aleluya, ¿todos lo tienen? Amén, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia que se va con Cristo, dice amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, echó tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos, aleluya. Vamos a orar, Padre, aleluya. En esta tarde preciosa, Señor, estoy aquí, Padre amado, conforme a la voluntad divina tuya, mi Rey. Te pido ahora, Padre amado, que vamos a hablar su palabra conforme usted ha depositado en mi espíritu, Señor. Hablaremos, Dios mío, Padre, conforme usted me guíe, Espíritu Santo. Dios de la gloria, que tu palabra, Señor, sea hablada. Haga usted milagros, prodigios, Señor, sanidades. En su palabra, Dios mío, Padre amado, hay poder. Su palabra es medicina. Su palabra, Dios mío, Padre, el que levanta. Su palabra, Dios mío, Padre, es el que sana, Señor. Y en esta tarde, enfrente de los santos, enfrente de los hijos tuyos, Dios mío, lavado, Dios mío, Padre, con la sangre del Cristo de la gloria. Estoy aquí, Dios mío, Padre amado, los aires están limpios por la palabra. Y declaro, Señor, que su palabra llegue a los corazones, Señor amado. Por el poder de su palabra, Dios mío, lo creemos. En el nombre poderoso de Jesús, esta iglesia dice. Dile al que está a su lado antes que se siente: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, aleluya, aleluya. Dios sigue hablando y se puede sentar ahí en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. El pianista ahí conmigo en el nombre de Jesús. Avancemos ahora en el nombre de Jesús. Es tan importante, aleluya, que lo que hemos leído tan poderosamente, que Dios dice la palabra que ha hablado de muchas maneras, aleluya. Él dice lo que leímos aquí y el escritor habla y dice, aleluya, dando una carta a este pueblo. Un pueblo donde estaba un poco, podríamos decir, quizá cansado, quizá un poco atribulado por las circunstancias de la vida en aquella época que estaba pasando. Escuche esto. Y el escritor se toma, dirigido por el Espíritu Santo, se toma la palabra y manda esta carta diciendo a los hebreos que no dejaran, que persistieran. Si usted lee más adelante, dice la Biblia, dice Hebreo, que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Si ve, entonces esta carta va dirigida para que la fe de aquel pueblo no mengüe, porque habían unos que habían creído acerca de Jesucristo resucitado y estaban sirviendo, pero algunos querían retroceder para volver al judaísmo. Alábalo. Yo sé que aquí todos los que estamos presentes hemos creído en Jesucristo, que hay alguien murió por nosotros, alguien murió y resucitó y pagó el precio por cada uno. Es por lo cual nosotros estamos aquí presentes. Es así, aleluya. Entonces Hebreo comienza y me llama la atención porque todos los versículos comienzan con algo representando quien lo escribe, pero aquí habla la primera palabra que sale de el libro, de esta carta, dice Dios. Alábalo. Habiendo hablado, mire, muchas veces y de muchas maneras, aleluya. Y aquí es donde entramos en la palabra, aleluya. Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces a nuestros padres antepasados, dice el escritor. Oiga esto. Y yo sé que usted ha escuchado la palabra. ¿Cuántos han escuchado la palabra? ¿Cuántos han oído la palabra? Aleluya. Y hoy lo podemos ver, aleluya. Podemos escuchar la palabra a través de muchos medios, pastor. La gente, los niños, la juventud, los adolescentes escuchan
la voz de Dios a través de los medios comunicativos. Por ejemplo, podemos ver Facebook, cuántas redes sociales haya, y ahí hay la palabra, ahí salen versículos, salen reflexiones de la palabra de Dios, aleluya. Pero la gente, muchos siguen siendo y actuando en lo mismo. Aleluya, 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 aleluya. Escuchan la palabra, pero no hay cambio. Escuchan la palabra, pero no hay un cumplimiento en la vida de la persona. Aleluya. Ahora bien, Dios habló desde el principio. Cuando la persona, ay Dios mío Padre, Dios creó a Adán y a Eva, aleluya. Lo puso en un huerto, lo dio todo al dominio de aquella pareja. Aleluya. ¿Y cómo entramos acá? Mire tan poderosa la palabra de nuestro Dios, aleluya. Dios le dio dominio a Adán hasta que el momento de que él perdió, conforme Dios había hablado, le dijo: no comerás de aquel fruto, porque el día que lo comerás morirás, aleluya. Aleluya, el día que lo comerás morirás. Por eso en esta palabra, en esta noche, la palabra se entiende en el espíritu, aleluya. La palabra se discierne en el espíritu. Aleluya, aleluya. La palabra que hoy es hablada en estos tiempos, sea por mi voz, sea por palabra, sea por alguien más, el que lo discierne, el que lo recibe, lo tiene que recibir en el espíritu. Aleluya. ¿Cómo así, predicador? ¿Por qué? Porque del principio, cuando Adán se le dijo algo, que no comiera de aquel árbol, y fue inducido por la mujer, y usted ya sabe la historia. El momento que el hombre accedió y comió del fruto, de ese momento, de ese instante, ¿sabe qué es lo que pasó? Le digo, aleluya, solo a uno, solo a aquel que viene conmigo le voy a decir qué es lo que pasó. La Biblia dice que en el instante sus ojos, mira qué tan poderoso, que él murió conforme Dios había hablado. No murió al Dios mío, Padre de la gloria, físicamente, sino que lo espiritual murió. Aleluya, para que entendamos, lo espiritual murió, aleluya. ¿Por qué murió? Al momento que murió en lo espiritual, aleluya, aleluya, revivió la carne, aleluya. ¿Cómo perdió una intimidad con Dios? Aleluya. ¿Cómo es que se desconectó con una cercanía? Hablaba con Dios, no había intermedio, no había nada en lo que detenía, que había uno que intercediera por él. No, era que él hablaba, aleluya. Había como usted y yo me está mirando, así había una cercanía con Dios. Había algo que no había paredes, no había velo, aleluya. Y él hablaba con Dios. En el momento que Adán, en el momento que Eva determinaron y comieron de aquel fruto, murieron en lo espiritual, aleluya. Hay gente en esta noche que ha muerto a lo espiritual, y quizás el pastor se puede bajar predicando, pero no puede recibir la palabra, porque lo que la palabra se recibe es en el espíritu. La palabra se discierne espiritualmente, aleluya. La palabra se discierne espiritualmente, aleluya, aleluya. La palabra se discierne espiritualmente, aleluya, 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 aleluya. Por eso, ay Dios mío, Padre amado, por eso Jesucristo se presenta con la mujer samaritana en Juan 4 y le dice: es necesario que los adoradores me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, aleluya. Por eso que Nicodemo fue con Jesucristo, aleluya. Ahí le dijo: mira cómo volveré una vez más al vientre de mi madre. Y Jesús le está diciendo, aleluya, tienes que nacer de nuevo, aleluya. Él no entendía eso. Hay gente que sabe letra, hay gente que sabe palabra, hay gente que lo memoriza todo, hay gente que, ay Dios mío, Padre, puede citar todos los versículos de la palabra, pero no lo viven. Y Dios quiere gente que viva la palabra. Dios sigue hablando. Mi Dios no ha cambiado. Mi Dios siendo el mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es el mismo Dios del 2026. Lo voy a repetir por acá. Mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios del 2026. Ese es mi Dios, no es el de usted. Aleluya. Y es tan interesante y poderoso que ahora, aleluya,
Dios se presenta porque sabía que Adán había desobedecido. Y mucha gente se va a lo grande, aleluya. Se va que cuando el hombre está y comete un pecado, espera que sea un adulterio, o sea, algo que alguien mató. No. ¿Sabe qué es lo que ocurrió en esta pareja? Desobedecieron. Tan solamente que está en desobediencia, está fuera de la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Tan solamente que usted está en desobediencia, está fuera de la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, Padre, ¿por qué usted me dice así? Me dirá por qué. Podemos ver a través de la palabra de Dios que cuando Saúl desobedeció y quiso ser parcialmente la voluntad de él y no la voluntad de Dios, porque la palabra escrito está allá. La palabra escrito está allá, pueblo de Dios, aleluya. Está escrito para usted y está escrito para mí. Está escrito cómo debemos de vivir, aleluya, aleluya. Está escrito cómo debemos de vivir. Está escrito cómo el pueblo de Dios tiene que tener victoria, cómo el hombre de Dios tiene que tener victoria, cómo ay, Dios mío, Padre amado. Dios le dijo a Josué: esfuértese y sé valiente, en Josué 1:8, y el 9 le dice, aleluya, nunca te apartes de este libro de la ley, medita de día y de noche en él, aleluya. Haciendo esto vivirás. Cuando tú lo hagas, nadie te podrá hacer frente. Oiga, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, aleluya. Pero ¿por qué ahora no están haciendo frente? Aleluya. Porque ahora la enfermedad llega en tu casa. Dios mío. Sigue hablando. Palabra, ven, que cuando la pareja desobedeció, vino Dios, aleluya, vino la voz de Dios en el huerto, vino la voz de Dios en aquel lugar. Y Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía qué es lo que había hecho Adán. Dios sabía qué es lo que él había hecho. Si sabía o no sabía, sabía. Aleluya, pero cuando él escucha la voz, cuando él escucha los pasos de Dios, ¿sabe qué es lo que pasó? Se escondió. Y Dios habla y dice, aleluya. Y aquí es donde, aleluya, entramos en el mensaje, aleluya. Y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía, pero lo que pasa es que Dios estaba hablando al hombre espiritual. Dios estaba buscando al hombre espiritual. Dios estaba buscando al hombre que hablaba con él. No estaba buscando al humano, al carnal, aleluya. Porque no iba a entender. Por eso no entendió cuando la voz vino. Y ¿sabe qué es lo que pasó? Se escondió atrás de un arbusto y se tapó con hojas de higuera. Es lo que está pasando hoy en tiempo. La gente no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir? Porque al venir, Juan dice, sus obras son expuestas a la luz. Aleluya. Es tremendo de cómo Dios sigue hablando desde el principio y nos enseña. Pero el hombre, nuestra humanidad tiene de tendencia de hacer lo malo. ¿Y sabe quién lo vino a arreglar todo? Jesucristo. Aleluya. Y si vamos avanzando, la voz de Dios sigue hablando. Un pueblo que estaba cansado, que estaba atribulado, que estaba siendo dominado por Faraón, por el pueblo que estaba en Egipto. ¿Sabe qué es lo que pasó? La oración, el lloro de ellos llegó a la presencia de Dios. Y Dios tuvo que hablar. La voz de Dios tuvo que sonar en medio de una zarza. Y llamó a un hombre llamado Moisés para que viniera a libertar. Y por eso la Biblia dice que habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, aquellos antepasados, vemos la Biblia de cómo desde el principio sigue transcurriendo hasta el día de hoy. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Si usted y yo leemos, la Biblia dice que llamó, ay, Dios mío, Padre, a Abraham de su parentela, desde allá lo llamó y le dijo, ven, sígueme, te haré tu nación grande, aleluya. Hay promesa que se ha dado para tu vida. Hay promesa que se ha dado para cada uno de los que están presentes. Y hoy yo vengo a recordarte, hoy yo vengo a decirte que Dios sigue hablando. Dios no ha cambiado, aleluya. Pero es necesario que nosotros recibamos la palabra. Ay, Dios mío, Padre, en el Espíritu. Si no, pregúntale a Daniel, aleluya. Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Y por qué no pudieron comerlo? ¿Por qué no pudieron? Aleluya. Porque el hombre que está en el Espíritu pelea en el Espíritu. Por eso que cuando él llegó en el foso no pudieron, ay, Dios mío, Padre amado, a devorarlo. Porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando
a quién devorar. Y buscó a Daniel en el mismo hoyo, en la misma situación, pero no lo encontró. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en el espíritu y los leones no pudieron devorarlo, no pudieron hacerlo nada. Hay cristianos que están siendo devorados, aleluya. Hay cristianos que están siendo arruñados. Hay cristianos que no se les presenta un león, se les está presentando un gato, y con eso están siendo devorados. Pero hoy yo vengo, ay Dios mío, a decirte que Dios sigue hablando a través de su palabra. Vemos la mano poderosa de Dios, aleluya. Mírala, aleluya. Mira qué cualidades tenía Daniel para poder estar en el espíritu. Oraba 3 veces al día, aleluya. Mira qué dedicación tenía Daniel, aleluya. Hoy necesitamos gente y cristianos de esa magnitud, que estemos determinados, que le creamos a la palabra de Dios, aleluya. Ay, Dios mío, Padre de la gloria, necesitamos gente como Él, aleluya. Porque cuando fue llevado de cautiverio a Babilonia, ¿sabe qué? No se contaminó. Aleluya, no se contaminó, iglesia. Permaneció firme, permaneció creyendo en el Dios quien había sido instruido, en cual sus padres lo habían enseñado. Él permaneció firme. Ay, Dios mío, Padre de la gloria, Él permaneció firme. Dios quiere que permanezcamos firmes. Venga la adversidad, venga el problema, venga las situaciones. Ay, Dios mío, Padre, usted se levanta porque sabe la palabra. Usted lleva cautivo todo pensamiento del enemigo a la obediencia de Cristo. Ay, Dios mío, por eso dice la palabra que nuestra milicia, mire cómo es esto, que nuestra guerra, nuestras armas no son carnales. Oiga, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas de maldad. ¿Cómo nosotros vamos a pelear si dice la palabra que nuestras armas no son carnales? Y hay gente que lo está tomando carnalmente, y por eso que hay disensión, hay problemas, hay dificultades, hay cuanta cosa, hay cuanta riña. Pero la Biblia dice que nuestra, Dios mío, Padre, arma, y mira, la oración es poderosa. Por eso dice la palabra, arrebatando las almas de las, ay Dios mío, de las garras del enemigo. ¿En dónde? ¿En dónde? En oración. Ay, Dios mío, Padre, hoy yo vengo a recordarte que usted puede arrebata a tu hijo, tu familia de las garras del enemigo. Y cuando usted se levanta, usted pelea en el espíritu. No hay nadie que te pueda detener. No hay nadie que te pueda, Dios mío, detener. Porque cuando nos levantamos en el nombre de Jesús hay victoria. Aleluya, hay poder. Aleluya. Dios sigue hablando. Vemos acá, dice Hebreos, aleluya, que habló a nuestros antepasados, habló a los padres, aleluya, de ayer, aleluya, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas cosas. Hoy hay gente que, ay Dios mío, Padre, que necesita creer la palabra. Hay gente, hay cristianos que habla la palabra pero no lo viven. Lo voy a repetir, hay gente que habla la palabra pero no lo vive, y es necesario que lo vivamos. Es necesario que lo vivamos, aleluya. Porque en aquella ocasión Jesús estaba caminando, Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba haciendo sanidades en el pueblo, en las aldeas, en las ciudades, aleluya, aleluya. Y se topó con aquellos hombres que sabían y tenían letra y tenían conocimiento. Y sabe qué es lo que pasó, aleluya. Ellos querían matar a Jesús, querían detenerlo, porque esto se entiende espiritualmente, aleluya. Ay, Dios mío, Padre de la gloria, ellos decían: a Abraham tenemos por padre. A Abraham tenemos por padre, aleluya. Pero Jesús le responde y dice: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham hiciese, aleluya. Pero ustedes me quieren matar. Aleluya, mira cómo el maestro, el todopoderoso, el santo de Israel, se movía en esta tierra, caminó entre nosotros, nos enseñó el camino, aleluya. Y la gente que estaba alrededor y que se creía que lo tenían todo, ¿sabe? Ellos le decían: mira, a nosotros tenemos uno, tenemos la ley, pero no vivían, no lo hacían. Aleluya.
Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Y hoy en este tiempo necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Él. Aleluya. Creemos, hablamos y lo tenemos que manifestar. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, Dios mío, Padre amado, Dios habló a través de los profetas. Dios habló a través de los antepasados, a través de Isaías 9:6 en adelante. Él habla y dice: mira, vendrá un Salvador, vendrá un libertador. Sobre Él llevará todo. Aleluya. Ay, Dios mío, Padre, sobre Él todo peso de pecado será llevado. Un hombre, uno que vendrá, será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Aleluya. Dios ha hablado desde antemano qué es lo que venía a acontecer, qué es lo que ha hablado a través de los profetas. Aleluya. Ay, Dios sigue hablando y hoy nos está hablando y nos va a seguir hablando. Hay cosas en nuestra vida que nos está deteniendo, pero hoy Dios trae claridad a nuestra mente para seguir adelante. Porque hay muchas veces que cuando la presión, cuando está la dificultad, el hombre queda como aturdido, como que no quiere avanzar. Pero cuando la mano poderosa de Dios llega, trae claridad. Cuando Jesús llega, trae libertad. Cuando Jesús llega, algo acontece. Cuando Jesús llega, llega la vida. Cuando Jesús llega, llega la salida. Porque Él dice: yo soy la puerta. Él dice: Él es la vida. Ay, Dios mío, Padre, cuando Jesús llega, llega el camino. Entonces nosotros vemos la luz a través de Él. Aleluya. Santo mi Dios amado. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ha hablado ahora. Ay, Dios mío, Padre amado, Dios ha hablado a través, aleluya, de su Hijo. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, Dios ha hablado. Oh, Dios mío, Padre amado, en la plenitud. ¿En dónde? En Jesucristo. Ay, Dios mío, Padre, ha hablado a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos nosotros, ay, Dios mío, Padre, ver que Dios ha hablado a través? Aleluya. 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 A través de Jesucristo. Aleluya. Juan dice: aleluya. Juan 1 dice que Él era el verbo. Aleluya, aleluya. Juan dice que todo lo que hoy vemos, que todo lo que hoy está alrededor de nosotros, que fue hecho por Él y sin, ay, Dios mío, y sin Él nada de lo que hoy vemos hubiese sido. Todo subsiste por la palabra. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Lo que acabamos de leer, Juan 1 lo dice, lo declara, que Él era el verbo y caminó entre nosotros. Aleluya. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra vino y caminó y habitó entre nosotros. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Aleluya. Pero los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Y si usted es hijo, usted se cree que usted recibe. Si usted es hijo, es heredero. Y si es heredero, es coheredero de la gracia de gloria que Dios le ha entregado al Hijo Jesucristo. Mira de cómo Dios nos ha hablado y nos ha manifestado su poder. Aleluya. Colosenses 2:15 dice que Él venció en la cruz de Calvario todo el acta de decreto que te condenaba. El acta de decreto que me condenaba. Toda adicción que me amarraba antes. Toda adicción que me detenía antes. Todo problema que me detenía antes. Jesucristo lo clavó en el madero. Jesucristo lo clavó en la cruz. Ahora, habiéndonos hablado en estos tiempos a través de su Hijo, Jesucristo se hizo obediente. Filipenses dice que dejó su trono, dejó su, ay, Dios mío, Padre, dejó todo lo que Él era y se vino y aprendió, ay, Dios mío, Padre, obediencia, y se humilló, aleluya, y se hizo servidor, aleluya, de los hombres. Mire qué grandioso es esto, aleluya. Se humilló de tal manera que, aleluya, que caminó entre nosotros, nos enseñó el camino. Y ¿sabe qué? Sí se puede. Sí se puede. Porque en estos tiempos hay gente que dice: yo no me quedo callado. Si tú me haces algo, yo te regreso. Yo no me quedo así. Aleluya. Soy cristiano, dice, pero si algo se levanta, ay, Dios mío, Padre, van a ver quién soy. Y no es eso así. Eso no es así. Jesucristo nos enseñó humildad. Jesucristo nos enseñó el camino. Y muchas veces cantamos la alabanza: quiero ser como tú.
quiero ser igual que tú. Muchas veces cantamos alabanza y dice, quiero ser igual que tú. Pero en el momento adecuado, en el momento preciso, en las acciones, el hombre no lo vive. Muchas veces caemos en ese error. Pero hoy yo vengo a decirte que Dios sigue hablando. Dios sigue manifestando. Se manifestó a través de los apóstoles. Él caminó entre ellos. En Hechos 5 la Biblia dice que cuando levantaron aquellos 5 hombres, aleluya, 7 diáconos, aleluya, era conforme la voluntad del Padre, hombres llenos del poder, que habían visto a Jesús cuando entraba y cuando salía. Aleluya. Hoy en estos tiempos Él nos está hablando a través de Él. Dios quiere gente que le crea de verdad. Aleluya. Dios quiere gente que le crea de verdad. Aleluya. Y aquí es donde vamos a centrar en el mensaje. Mira esto que es tan poderoso. Dios ha hablado y hemos visto cómo ha hablado a través de, aleluya, de Moisés. Dios le entregó la palabra, le entregó la ley, le entregó los 10 mandamientos y bajó al pueblo. Dios entregó las leyes humanitarias, le entregó cómo debía conducirse el pueblo, le entregó cómo el tabernáculo iba a ser, le entregó cómo los sacerdotes iban a ministrar, les entregó cómo iban a conducirse los levitas, les entregó quienes iban a estar aptos, les entregó todo lo que iban ellos a hacer conforme la ley divina del Padre, Dios Todopoderoso. Mire cómo Dios viene hablando desde Moisés hasta el tiempo de que Jesús viene y la promesa se cumple. Mira cómo desde los profetas que profetizaron que Jesucristo se iba, ay Dios mío Padre, venir acá, sería su nombre Emmanuel, que se llama Dios con nosotros. Aleluya. Y se viene cumpliendo y hemos hablado y entendido que Jesucristo mismo vino en carne. Y Colosenses 2:15 lo afirmó, que Él venció aún a la muerte. Oiga esto. Ahora Él ha hablado por Él, por la palabra, Él mismo. El verbo vino y se hizo carne. Pero ahora mira, entiende esto. Y donde centramos en el mensaje, aleluya. Y es donde vamos a profundizar más, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Lucas habla y dice, Jesús caminando, Jesús se llena y la multitud lo está golpeando. La multitud quería algo de Jesús porque su fama se había extendido. Aleluya, aleluya. Es porque los que estamos aquí porque conocemos que Jesús ha hecho algo en tu vida. Los que estamos aquí porque reconocemos que Jesús nos ha rescatado, nos ha limpiado y nos ha hecho libres. Aleluya. Ahora por eso lo seguimos. Y hay gente que lo está siguiendo porque también quiere algo en su vida. Aleluya. Y el único que lo puede dar es Jesucristo. Aleluya. Muchas veces el trabajo no lo da. Muchas veces el dinero no lo da. Muchas veces las mujeres no lo dan en el mundo. Nada. Todo lo que el hombre hacía sin Cristo no lo da la paz. Aleluya. Pero cuando viene Cristo, aleluya, las cosas cambian. Y Jesús va caminando a la orilla del mar. Aleluya. La gente se agolpa, dice la palabra, para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús predicando. Lucas dice que Jesús empezó a predicar la palabra, aleluya. Y llega el momento donde Jesús llega y donde están 2 barcas, aleluya, aleluya. Donde están 2 barcas, aleluya. Imagínense, acá está una barca y acá en este otro lado está otra barca, aleluya, aleluya. Y Jesús, aleluya, mira a 2 pescadores de peces, aleluya. Y mira a Simón, aleluya. Y él se sube a la barca para poder predicar la palabra, aleluya. Como en esta noche, aleluya, Jesús se expone y se sube a la barca, aleluya, y le dice, boga mar adentro. Mire que la palabra de nuestro Dios hoy nos enseña, aleluya. La Biblia relata y dice la palabra que cuando Jesús, aleluya, sube a la barca, aleluya, y la gente está escuchando la palabra de Dios, aleluya, está predicando Jesucristo. Al terminar lo que Jesús estaba hablando, le dice y se dirige a Pedro y le dice, Pedro, mira que Pedro, dice la palabra que había pescado toda la noche y no había pescado nada. Aleluya, no había pescado nada. Y lo que usted está escuchando es la palabra de Dios, que Dios sigue hablando hoy mismo. Aleluya. Y la palabra estando ahí junto a
a Simón, aleluya, él le dice a su discípulo, él le dice a Simón que pronto iba a ser discípulo de Jesucristo, le dice: boga mar adentro. Aleluya. Y quiero ir despacio aquí porque mi Dios sigue siendo el mismo. Y hoy usted va a ver la mano poderosa de Dios que sigue siendo milagros. Aleluya. Jesús le dice a Simón: boga mar adentro. Ay, Dios mío, Padre, la gloria. Y hoy necesitamos gente que cree, que le crea a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, útil ¿para qué? Para que el hombre sea firme, para que el hombre crezca, para que el hombre sea afirmado, para enseñar, para darguir, a fin de que el hombre sea perfecto en todos sus caminos. Aleluya. Mira qué tan poderoso ahora, aleluya. Jesucristo le dice a Pedro: boga mar adentro. Aleluya. La Biblia dice que ellos habían ya limpiado sus redes. Aleluya. Aleluya. Y esto es tan poderoso porque Dios va a hacer algo a través de esta palabra. Cuando Simón obedece, él va mar adentro y Jesús le dice: tira tu red. Pedro le respondió y le dice: mira, toda la noche he pescado y no le he hallado nada. No he pescado nada. Aleluya. Dios solamente quiere gente que le crea. Dios quiere solamente gente que le crea de corazón. La palabra dice que fuimos sanos por sus llagas. Aleluya. Cuando la enfermedad llega a tu cuerpo, usted reclama la sanidad de Cristo. Usted reclama que Él venció. Usted reclama y la sanidad llega. La sanidad llega. Entonces mira que Pedro dice que había lavado sus redes, había lavado y estaba pronto para irse, pero obedeció, creyó a la palabra y se fue mar adentro y tiró la palabra y dijo: voy a hacerlo en tu nombre. Aleluya. Simón dijo: voy a tirarlo en tu nombre, porque en la habilidad tuya quizás has intentado y nunca has visto nada como lo que iba a ver Simón. Quizás usted no ha visto la mano poderosa de Dios que está esperando, pero déjame decirte, cree en esta noche y vas a ver la mano poderosa de Dios. ¿Cómo? Aleluya. Pedro no tenía, mira qué tan tremendo es esto. Pedro no tenía necesidad de volver a desenredar sus redes. Era su barca, era su arma, era lo que él utilizaba. Él no tenía necesidad, pero ¿sabe qué? Él creyó a la palabra y obedeció. Hay gente que está creyendo la palabra. Hay gente que lo cree en la palabra, pero falta algo. Falta algo. Lo digo. Falta que obedezca. Falta que obedezca para ver la mano poderosa de Dios. Necesitamos creer y todos creemos por la palabra de Dios, pero falta que obedezcamos. Aleluya. Por eso dice Deuteronomio 28:1 en adelante, dice: acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios atentamente y lo pusieras por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito serán tus vacas, tus camellos, tus animales, bendito será todo tu alrededor. Aleluya. El enemigo vendrá contra ti en un camino, pero por 7 huirán. Aleluya. Y tendrás, aleluya, serás cabeza y no cola. Aleluya. Te levantará, ay Dios mío, Padre amado, Jehová, y te exaltará sobre todas las naciones. Pero si vemos detenidamente, dice la palabra de Dios, aleluya: acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y toda la gente escucha, toda la gente, todo el mundo oye la voz de Dios, aleluya, la palabra. Pero el que lo pone por obra, ahí está la palabra. El que oye la palabra y lo pone por obra, entonces surge lo que la palabra dice. Dios no miente, Dios sigue hablando. Hay gente que está haciendo y viviendo en escasez. Hay gente que está viviendo en situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra. Escuchan la palabra pero no obedecen. Escuchan la palabra pero no obedecen.
Ay, Dios mío, Padre. Y Malaquías dice: probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré a la ventana de los cielos. Aleluya. Mira, Dios está hablando a su pueblo y dice: probadme en esto. Hay cosas que el hombre está haciendo, pero dice: no estoy viendo esto. ¿Cómo lo va a mirar si está en desobediencia? ¿Cómo lo va a mirar si está en pecado? ¿Cómo lo va a mirar si se está escondiendo? Ay, Dios mío, dice la palabra pero no lo vive. Ay, Dios mío, Padre, recita la palabra pero no lo vive. Dios le agrada, decía el siervo. Ah, Dios mío, Padre, la gloria, no quiere una alabanza contaminada, porque Dios, dice la Biblia, aleluya, que es hermosa la alabanza en los íntegros de corazón. Es hermosa la alabanza en los íntegros de corazón. Quizá usted no sabe cantar, pero cuando usted le canta y usted está santo delante de Él y le cree y obedece, las cosas cambian. Dios le agrada como un perfume agradable delante de Él. Pero cuando el hombre está en desobediencia, aunque tenga el tono angelical, Dios no le agrada. Dios quiere gente que le crea y obedece a la palabra. Entonces Pedro obedeció. Al obedecer, mira qué tan poderoso, al creer en la palabra y obedecerla, trae bendición, trae victoria, aleluya, trae sanidad, trae diferentes áreas de tu vida que estás pasando. Es tan solamente al que tú creas la palabra y lo obedezcas, aleluya. Él había pescado toda la noche sin agarrar nada. No era necesario que él obedeciera. Era su barca, era su red, era su tiempo. Tenía todo el derecho de decir Señor, maestro, porque al mirar él predicando, al mirar Jesús predicando, él le llamó maestro. Entonces él tenía toda la razón de decir: ya utilizaste mi barca, ahora es tiempo para mí para irme. Ya estoy cansado, toda la noche sin agarrar nada, estoy frustrado, no he agarrado nada, es tiempo que yo me vaya para mi casa. Ya utilizaste. Entonces él tenía todo el derecho de decirlo eso al maestro, ¿sí o no? Sí, pero Pedro abrió su corazón, Pedro entendió, Pedro obedeció, Pedro creyó. Y hoy necesita gente que le crea, gente que le obedezca. Al obedecer trae bendición, al obedecer trae bendición, aleluya. Es tan poderoso, aleluya, la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y en Marcos 2, aleluya, algo acontece, algo pasa, que cuando el hombre cree la palabra, las cosas, aleluya, vienen a vida. Es lo que nosotros hoy en estos tiempos peleamos. Mucha gente lo está peleando en lo físico y lo tenemos que hacer en lo espiritual, aleluya. Lo voy a repetir. Mucha gente está peleando en lo físico y lo que necesitamos hacer es en lo espiritual. Aleluya. Porque vienen enfermedades y vienen diferentes cosas en el cuerpo del hombre. ¿Y sabe qué es lo que acontece en la vida del ser humano? Acude a los médicos o a la medicina. No es que no sea malo, como dice mi pastor, hay que aclarar esto. Pero los primeros que acuden a los recursos terrenales antes que acuden al cielo. Lo voy a decir, hay gente que está peleando en lo físico y la batalla tiene que ser espiritual. Para ganarlo tiene que ser primeramente en lo espiritual y luego eso va a surgir en lo físico, aleluya. ¿Cómo? Por eso que Marcos 2 dice, aleluya, porque estamos hablando de que Jesucristo se manifestó y ha hablado a través de él, y por eso a través de él tenemos victoria. Ahora Marcos 2, Jesús dice que entra, aleluya, en aquella ciudad, y cuando él está en aquella ciudad, aleluya, la Biblia dice que él entró en una casa y la casa se llenó. Aleluya, la casa se llenó, que de tal manera que nadie podría entrar, de tal manera que ya nadie podía entrar en aquella casa, aleluya. Usted lo puede leer ahí en Marcos 2, aleluya. La gente se agolpó de que ya nadie podía entrar y Jesucristo en el centro hablando, aleluya. Pero habían gente, aleluya, que le estaba creyendo a Jesucristo. Había gente que le seguía. Por eso no nos sorprende que muchas veces predicamos y no mucha
muchas veces están entendiendo lo que estás hablando, aleluya, porque lo que estás hablando, solamente los que quieren recibir, reciben la palabra de Dios. Aquella casa estaba llena, aleluya, Jesucristo predicando. Y ¿sabe qué es lo que aconteció? Los que estaban dentro, aleluya, estaban sentados. La Biblia dice que los escribas estaban alrededor de Jesucristo, mirando cuando Jesucristo estaba hablando, mientras que habían 4 que no tenían, aleluya, como leyó al principio el ministro, somos locos para Dios. Aleluya. ¿Ve que le digo? A veces hablamos pero no lo vivimos. Aleluya. A veces hablamos pero no lo vivimos. Y habían 4 locos paralíticos. Ay, Dios mío, Padre amado, que traían a un paralítico. Ay, Dios mío de la gloria. Habían 4 que agarraron a un paralítico y lo trajeron, porque estos 4 habían entendido de quién era Jesús, habían entendido de quién era la palabra, habían entendido que Él estaba haciendo milagros, aleluya. Y hay gente que conoce que hay uno que está pasando en adicción, hay uno que está pasando en problemas, pero no lo trae a la casa de Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque esa persona también está mal y necesita que recapacite y necesita que se levante de esa esclavitud. Y mira, estos 4 estaban determinados, eran libres, aleluya, porque el que es libre quiere ver al otro que sea libre. El que es libre quiere ver al otro que sea libre, aleluya. Y yo no, ay, Dios mío, Padre amado, yo no sé si usted, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo quería que todo el mundo, aleluya, fuese salvo. Quería que todos conocieran a Jesucristo. Le llamaba a mi mamá, le llamaba a mi, ay, Dios mío, a mi familia, y le decía: vaya a una iglesia, vaya a aquella iglesia. Jesucristo hace cambio, Jesucristo da vida, Jesucristo da paz, aleluya. Y estaba tan gozoso, aleluya. Y estos 4 hombres, estos amigos de aquel paralítico, habían sido libres, aleluya. Y ellos agarraron, aleluya, aquel paralítico, lo llevaron. Y cuando entraron en la puerta, ¿sabe qué es lo que pasó? No podían entrar. Estaba tan llena la casa que no podían entrar. Hay gente que está dentro que necesita, Dios mío, dejar que otros avancen. Hay gente que está dentro que ya sabe, como ya sabe, no quiere ser nada. Y hay otros que están entrando, aleluya, vienen con hambre, vienen con sed, aleluya, y quieren estar enfrente, aleluya. Ay, Dios mío, Padre amado, hay gente que no quiere decir versículos, siervo, ay, Dios mío, Pedro. Pero ¿sabe qué? Hay otros que ya tienen el versículo y están ansiosos de decir: yo quiero ay, Dios mío, Padre, de decir un versículo, solamente que están esperando su tiempo. Mira qué tan tremendo esto, aleluya. No dejaron que entraban aquellos 4, pero hay gente que está volviendo en los tiempos de antes. Hay gente que está volviendo en los tiempos de antes, porque cuando Cristo caminó hizo locura, que cuando Cristo caminó hizo cosas que a la gente, y Dios mío, doctores, los escribas, los que estaban ahí, los de la ley, aleluya, les causaba como hasta los dientes crujían, aleluya. Cuando Jesucristo predicaba, algo acontecía, y que lo que Él predicaba lo manifestaba, aleluya. Aleluya. Por eso que cuando, ay, Dios mío, Padre de la gloria, aquellos 4 no pudieron entrar, Dios en estos tiempos está levantando generación que le crea de verdad a Dios, aleluya. Que le crea de verdad a Dios, aleluya, aleluya. Dios está levantando un pueblo aquí en Raleigh que le va a creer a la manifestación que hizo el maestro, aleluya. No se sorprenda que cuando un ciego esté aquí y el pastor escupe en tierra, ay, Dios mío, Padre, en tierra, o manda a traer tierra afuera, aleluya, y lo unte los ojos, y aquel ciego mire, aleluya, que es lo que hizo mi maestro. Eso es lo que hizo mi maestro, y lo envió al estanque de Siloé y miró. Mira qué es lo que Jesús hizo. Qué tanta locura que hoy la gente no lo quiere hacer. Guiados por el Espíritu Santo hay poder cuando creemos en la palabra de Dios. Yo no sé, pero yo creo lo que mi maestro hizo, y yo quiero hacer lo que mi maestro hizo. Yo quiero caminar como mi maestro caminó. Yo quiero actuar como mi maestro actuó. Yo quiero hacer lo que Él hizo. Si Él es nuestro maestro y Él es tu papá, el hijo tiene que hacer lo que el padre hizo. El hijo tiene que hacer, y yo lo quiero ver y lo estoy mirando. Y en estos tiempos es lo que está faltando. Aleluya. Estos locos descubrieron el techo, aleluya. No había oportunidad para ellos para entrar, aleluya, aleluya.
Pero cuando ellos se la ingeniaron, y dice la palabra que rompieron el techo. Oye, yo alcanzo este techo, aleluya, alaba. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Ellos rompieron el techo, aleluya. Y Jesucristo se quedó mirando hacia arriba, aleluya. Cuando Jesucristo se queda mirando hacia arriba, mira que lo que te digo, qué locura que estos hicieron, qué locura que rompieron el techo. Hoy en estos tiempos la gente quiere andar acomodado, la gente no quiere mover su casa, pero bien que cantamos la palabra, entra en mi casa. Ay, Dios mío, Padre. ¿Y qué dice? Aleluya, ayúdame. Entra en mi casa ahí. Entra en mi casa y en mi vida. ¿Y qué? ¿Y que mueve su qué? Y sus estructuras, que lo haga conforme a la voluntad de Cristo, aleluya. Pero lo hablamos, ministro, pero no lo hacemos, aleluya. Dios quiere acción. Por eso digo que Dios quiere acción. No es fácil de decir la palabra, pero también accionarlo, porque la fe sin obra es muerta, aleluya. Y cuando lo vemos la palabra hablando, cuando vemos la palabra manifestándose, cuando lo vemos la palabra ocurriendo, rompiendo el techo, en lo espiritual, hay gente que lo entiende en lo físico y dice, ¿cómo que tú vas a romper el techo? Mira cómo esto es así. Rompe el techo, rompe tu casa, rompemos nuestro pensamiento humano, rompamos ese pensamiento que nos está deteniendo. ¿Cuántos quieren ver la palabra de Dios manifestándose en su vida? La palabra de Dios es locura para el mundo, es locura para la gente, pero para los que han creído en el poder de Dios, aleluya, es poder de Dios, aleluya, es poder de Dios. Es, Dios mío, locura para el mundo. Hay gente que dice, grita mucho, salta mucho, brinca mucho. Dios mío, Padre, porque un día estaba atado y no tenía felicidad. Por eso que el cojo del templo de la Hermosa en Hechos 3 entró, dice la Biblia, cuando Pedro llegó, le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te lo doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Anda, y dice que asió de su mano, lo levantó y el cojo entró. Como entró al templo de la Hermosa, entró calladito. Entró agarrado con alguien, entró diciendo no hagan bulla, no, entró saltando y brincando y dándole gloria a Dios, y la gente que estaba alrededor se maravillaban, porque aquel que es libre le exalta, aquel que ha sido libre le exalta, aleluya, aleluya. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Por eso que en una ocasión Jesucristo es invitado. Por eso en una ocasión, lo estoy repitiendo, que Jesucristo es invitado a casa de Simón. Y cuando llega a casa de Simón, aleluya, Simón no lo atiende, Simón no le da beso, Simón no le da agua, no lava los pies. Y Simón se sienta a la mesa. Cuando lo mira una mujer adúltera que estaba ahí, ay Dios mío, Padre, que Dios había hecho la obra en ella. Dice la palabra que María fue y empezó a enjugar los pies del maestro con sus lágrimas por tantas maravillas que Dios había hecho en su vida. Lo había libertado, 7 demonios habían salido de ella, y Jesucristo está ahí. Y cuando mira a Simón en su pensamiento, dice, si este fuera profeta, dijeran, ay Dios mío, si este fuera profeta, supiera quién le está tocando. Si este fuera profeta, supiera quién le está tocando, aleluya. Y Jesucristo, que sabe tu pensamiento, que lo que está pensando usted en este momento, le dijo, ay Dios mío, Padre, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, aleluya. Entré en tu casa, me invitaste, por eso te digo que hay gente que habla pero no lo vive. Hay gente que le invita pero no se va con Cristo a su casa. Aquí se goza, parece, pero en su casa sigue con lo mismo, y no tiene que hacer así. Dice que nuestra alegría, nuestro gozo es Él. Y cuando Jesucristo le dice, mira, entré en tu casa, no me diste beso, no me diste agua, y esta mujer de que entró no ha cesado de, ay Dios mío, de enjugar mis pies con su cabello y lavármelo, no ha cesado. Dios quiere gente que le adore en espíritu y en verdad. Ay Dios mío, y esa gente solamente son los que han experimentado la libertad de Cristo, la libertad
libertad de Cristo, cuando el hombre es verdaderamente libre, hay una libertad que sobrepasa todo. Quizá hay dificultades en la vida, pero entiende que dice: en el mundo, Jesucristo hablando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando eso se agarra, cuando le crea la palabra, porque Dios sigue hablando, Él dice: aleluya. O yo digo: hay dificultad, sí, hay problemas, sí, pero es normal. Quizá el problema dura la noche, pero la mañana viene el gozo, viene la paz, viene la alegría, y usted se levanta y la gente mira, pero está pasando dificultad, pero eso no te detiene. Está pasando situaciones difíciles, pero eso no te detiene. ¿Sabe qué? Porque Dios tiene el poder. Y necesitamos gente como esos 4 paralíticos que rompieron el techo. Aleluya. Ahora mira, hay gente que quiere milagro aquí. Levanta la mano que quiere un milagro de Dios en este lugar. Yo quiero Dios mío, yo quiero milagro en mi vida, quiero milagro en mi casa, quiero milagro en mi familia. Aleluya. Y Dios, aleluya, ay, Dios mío, Padre de la gloria, sigue obrando. Ahora Jesucristo se detiene y mira hacia el techo. Caen los escombros, caen los pedazos de madera. Aleluya. Mira lo interesante y lo poderoso. Jesucristo mira, aleluya. Y cuando mira hacia arriba, aleluya, Dios mío, Padre de la gloria. Por eso David dijo: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Aleluya. Ay, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza hacia arriba. Nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, el que sobrepasa todo, aquel que descendió desde arriba. Hay gente que se está preocupando y está buscando abajo, está queriendo, ay, Dios mío, arreglar las cosas con las cosas de abajo, y no tiene que ser así. Jesucristo nos enseñó y miró hacia arriba. Cuando Jesucristo miró, ¿sabe qué es lo que aconteció? ¿Le digo o no le digo? Algo poderoso se movió. Los que estaban alrededor mirando a Jesucristo, como Él estaba, ay, Dios mío, Padre amado, ay, Dios de la gloria, viendo a aquel hombre que estaba descendiendo, Él se levanta y dice: aleluya. Este hombre era paralítico, y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y aquí donde ya estamos finalizando ya casi en el mensaje, Dios ya ha hablado a través de los profetas, de los hombres de ayer, de los patriarcas, aleluya, y ha hablado a través de su Hijo y sigue hablando. Y vemos ahora a Jesucristo está hablando algo poderoso que la humanidad necesita. Vemos ahora a Jesucristo obrando en algo que nosotros, nuestra vida cotidiana, necesitamos. El tiempo que cuando Jesús caminó, lo necesitamos que ocurre en estos tiempos. Los apóstoles operaron en un nivel sorprendente. Hasta aún con la sombra de Pedro, la gente se sanaba. Y dijo Jesucristo: ustedes harán cosas mayores, aleluya. Y yo le digo al Señor: Señor, ayúdame y enséñame, porque necesita hombres que le creen a la palabra y que vivan completamente para Él. Y muchas veces eso nos hace difícil para el pueblo o para una persona. Aleluya. Ay, Dios mío, Padre amado. Por eso que cuando ahora Jesucristo le dice al hombre: tus pecados te son perdonados, aleluya. Y aquí me detengo y hablo al corazón, aleluya. Hay veces que necesitamos detener y hablar algo a nuestra vida, pero no queremos arreglar lo que está en lo espiritual. Lo voy a repetir otra vez, aleluya. Hay gente que necesita algo de Dios, aleluya. Quiere el milagro, quiere la sanidad, quiere algo en su vida, quiere los peces como lo pescó Simón, pero no quiere obedecer, aleluya. Y lo primero es lo primero. Por eso dijimos en Deuteronomio 28 que si obedecemos y obramos en la palabra, Dios trae todas las bendiciones en tu vida y en mi vida. Ahora vemos que cuando Jesucristo, aleluya, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados, aleluya. Él no le dijo: levántate. Él tenía el poder de decirlo primero: levántate.
y anda, toma tu lecho y vete. Pero no le dijo así. Primero Jesucristo refirió a su vida en la raíz de la situación. Aleluya. Jesucristo se refirió a la raíz de la situación, a la raíz del problema. Póngase de pie. Jesucristo se refirió a la raíz de la situación. Aleluya. Hay gente que nada más quiere maquillar el problema y quiere que con un canto, con una oración o con una oración del pastor o del ministro, del profeta o del evangelista, quiere arreglar la situación. Aleluya. Para obtener victoria hay que estar legalmente con Dios. Aleluya. Hay principios que en estos tiempos el hombre de Dios, la mujer y el joven están violando. Aleluya. Lo voy a repetir porque es necesario. Aleluya. Hay principios que se están violando y no vemos resultados, pueblo de Dios. Yo conozco un Dios de poder, de maravilla y de prodigio. Por eso que allá en Primera de Reyes 19, Elías lo que hizo primeramente para que el fuego descendiera, tuvo que arreglar el altar. Tuvo que acomodar lo que estaba desacomodado. Tuvo que hacer lo primero. Aleluya. Por eso que ahora vemos Jesucristo lo que está perdonando es el pecado de este hombre, por la causa que este hombre estaba en pecado y Dios perdonó. Jesucristo perdonó el pecado de este hombre. El pecado que estaba en lo espiritual, aleluya, estaba surgiendo en lo físico en una forma de enfermedad. Lo voy a repetir porque no me escucharon ahí atrás. Lo que estaba aconteciendo en lo espiritual era un pecado que estaba aquel hombre teniendo, y lo que Jesucristo vino, perdonó el pecado de aquel hombre, y el pecado, aleluya, aleluya, perdonado por Jesucristo, eso surgió en el mundo espiritual, una sanidad en el cuerpo. Ay, Dios mío, una sanidad en el cuerpo, aleluya, aleluya. Surgió una sanidad en el cuerpo, aleluya. Hay enfermedades que se tienen que agarrar, ay, Dios mío, Padre, arrancar de raíz. Quizás sea una raíz de amargura, de falta de perdón. Hay gente que no se puede ver con el otro hermano, aleluya. Pero hoy en esta noche Dios sigue hablando. Queremos victoria, hay principio. Queremos victoria, hay principio. Queremos victoria, hay principio. Y pudiésemos hablar de Acán cuando perdió el pueblo, y porque había algo en la vida de Acán. Había escondido los enseres, había escondido el lingote de oro, había escondido el dinero. ¿Dónde? En el centro de su tienda. Hay gente que está escondiendo pero quiere ver victoria. No, primero, antes de ver, Jesucristo le dijo a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. Por eso dice Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de todo, de toda maldad. ¿Ve? Entonces hay maldad que el hombre está cometiendo, pero a través de una confesión hay victoria, aleluya. Y en esta noche, aleluya, vamos, aleluya, a entrar en el mover del Espíritu Santo. Hoy Dios viene a traer sanidad. Hoy Dios viene a traer libertad. Hay situaciones que está ocurriendo. Olvídese el que está a su lado. Cierre los ojos ahí, aleluya. Que es tiempo del Espíritu Santo ahora de moverse, aleluya, en cada vida. Lo que usted no ha visto quizá en su vida, hoy lo puede mirar si usted ve y cree, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo no sé, ministro, si puede cantar algo ahí. Fluye en el nombre de Jesús conforme el Espíritu te guíe. Y usted entra en comunión ahí, que en este momento algo va a acontecer del Maestro. Algo va a acontecer del Maestro. Jesucristo sigue hablando en este tiempo. Jesucristo, ay, Dios mío, Padre de la gloria. Jesucristo, oiga esto, no ha cambiado. Los recursos del cielo están disponibles. Los recursos del cielo no caducan. Los recursos del cielo son vigentes, no tienen expiración. Jesucristo sigue siendo el mismo. Aleluya, aleluya. Entra en comunión ahí. Aleluya, aleluya. Entra en comunión. Algo sorprendente mi Padre está a punto de hacer. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Muévete, Maestro. Muévete, mi Rey Santo. Aleluya. Muévete, mi Rey amado. Oh, tu poder es grande, mi Dios. Aleluya. Oh, Dios todopoderoso. Algo se va a mover, algo se va a acontecer.